agradeciendo a MIF el organizar este importante evento de Semana de la Innovación, la contribución de la innovación farmacéutica. Daremos inicio al panel Redefiniendo la Salud, una visión integral, de este miércoles 27 de abril del 2022. Actuando como moderador su servidor, el doctor José Alarcón Irigoyen, asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Y contamos con un panel de lujo esta mañana representado por, inicialmente, Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego. Si gustas nada más alzar la mano para que te identifiquen. Gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto. Y nos acompaña también José Ángel Regla Nava, profesor investigador de tiempo completo del CUCS de la Universidad de Guadalajara, con postdoctorado en la Joya Institute for Allergy and Immunology, California, USA, y PhD en Molecular Biology and Biochemistry en el National Center of Biotechnology en Madrid, España. Si nos alzas la mano un momentito, José. Y finalmente, Martín Camargo Fernández, Client Executive técnico de Buen día. Cisco. Bienvenido, Martín. Martín es Client Executive sector público de Cisco Systems. Y pues bueno, dicho esto, les voy a pedir a cada uno de los panelistas, iniciando por el cónsul Carlos González, que nos expongan su punto de vista respecto a este tema central, redefiniendo la salud, una visión integral. Iniciaríamos con Carlos para seguir con el posicionamiento de José Ángel Regla Nava y seguiríamos y cerraríamos para, antes de abrir las preguntas, con Martín Camargo Fernández. Señor cónsul, si nos permite, por favor, adelante. Muchísimas gracias, José. Te agradezco mucho la oportunidad de participar en este panel. Le agradezco también a Cristóbal Thompson y a Fernando Fon el haber tenido la iniciativa para unirme a esta 7ª edición de la Semana de Innovación en Salud que organiza la MIF. Quisiera, si me lo permites, muy brevemente presentarme. Como decías, yo soy el cónsul general de México en San Diego. Soy diplomático de carrera, llevo ya más de 35 años en el servicio exterior. Y pues celebro mucho el que de parte de ustedes haya esta preocupación por fomentar, digamos, la cross-polinización entre sectores, de manera que gente como yo, que pues obviamente no soy un profesional de la salud, pero sí he tenido durante estos 2 años difíciles diversos retos y obligaciones para promover la salud de las comunidades a las que servimos y es así como me he acercado a la AMIF. El hecho de que me den la oportunidad de compartir en lo que valga nuestras experiencias. Como ustedes saben, un consulado es una representación del gobierno de México en el exterior. Debido al tamaño de nuestra diáspora, México es el país que cuenta con más consulados establecidos en otro. Son 50 representaciones consulares de México en Estados Unidos, aparte, por supuesto, de la Embajada de México en Washington, D.C. ¿Qué es lo que hace un cónsul? Bueno, pues nuestro mandato principal es el de promover los derechos y los intereses de los mexicanos en nuestra jurisdicción y más específicamente lo que nosotros hacemos son, digamos, 3 tipos de tareas. Uno es esta tarea fundamental de documentación. Nosotros proveemos servicios proveemos los documentos de identidad y de viaje que por antonomasia los mexicanos usamos para identificarnos o para salir del país. Así como también somos auxiliares del Instituto Nacional Electoral para dar credenciales de elector, damos poderes, damos testamentos, en fin, actas de nacimiento, etc. Esa es documentación. Una segunda tarea tiene que ver con protección. Y aquí lo que hacemos es nuestro mandato principal, proteger esos derechos e intereses. Visitamos cárceles, visitamos hospitales, visitamos
ayudamos con asesoría legal gratuita a mexicanos que están en aprietos, etcétera. Y finalmente hacemos promoción del país, promoción de su prestigio, promoción de su imagen, promoción económica, turística, para que México fortalezca su posición en el mundo. Yo quisiera hablar en los 5 minutos que me quedan de lo que hacemos en materia de salud y nuestra vinculación con AMIF en estos últimos 2 rubros, protección y promoción. Dejaría de lado documentación. Y quisiera específicamente compartir con ustedes 3 acciones principales que ojalá luego en la sesión de preguntas y comentarios, pues quizás si hay tiempo me encantaría expandir sobre muchas otras acciones que hacemos, pero para hacer buen uso de mi tiempo yo me enfocaría en 3 acciones principales. La primera es la labor que le tocó al consulado desempeñar en el contexto del COVID-19, que es algo que por supuesto no preveíamos, era un unknown unknowns, digamos hace 2 años, y como todos pues tuvimos que improvisar. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos las vacunas dejaron de ser un problema mucho antes de lo que fueron en México, y buena parte de nuestro trabajo consistió en promover que los consulados primero fueran sitios para que la gente se hiciera pruebas de COVID, y posteriormente promover para que los consulados fueran sitios donde nosotros pudiéramos aplicar la vacuna de COVID de manera gratuita. Este consulado en San Diego, como el resto de los 50 consulados, a eso se dedicó buena parte de esos 2 años en donde vivimos entre cierres parciales o totales, inclusive de la frontera. Pero me da mucho gusto reportar que aquí en San Diego arrancamos, aquí fue donde por primera vez se logró la vacunación transfronteriza, que consistió en traer trabajadores mexicanos de la industria maquiladora de Tijuana, principalmente, que no tenían visa de turista, traerlos hacia los Estados Unidos con permisos especiales de las autoridades migratorias para que fueran vacunadas en la misma garita y inmediatamente regresaran. Es decir, que cruzaran simplemente la línea para que aquí fueran vacunados y luego inmediatamente pudieran regresar. Porque lo hicimos con 2 o 3 meses antes de que llegaran las vacunas a Baja California. Creemos que contribuimos de manera muy importante a la estabilidad de la fuerza laboral de la industria maquiladora en ese momento. Y después de Tijuana, San Diego, en otros puntos de la frontera se siguió este mismo modelo, incluso en algunos se siguen aplicando vacunas transfronterizas, y es así como nosotros, creo, contribuimos de manera muy importante, te digo, principalmente obviamente a la salud de los connacionales del otro lado de la frontera, pero a la estabilidad de la fuerza laboral de esta industria maquiladora. Aparte, aplicamos aparte de estas casi 27,000 vacunas a trabajadores transfronterizos, aplicamos cerca de 4,300 vacunas y cerca de 9,000 pruebas aquí en el consulado de México en nuestra sede, entre otras muchas acciones durante el periodo del cierre de la frontera. Una segunda acción que yo quisiera, para quien nos esté escuchando, destacar de lo que han hecho estos consulados, la red de consulados de México durante la pandemia, es pues que hemos aprovechado a cabalidad una red que se creó a principios del año 2000, en el 2002 fueron las primeras ventanillas de salud. Hemos aprovechado una red de ventanillas de salud, de oficinas que están en cada uno de nuestros consulados y que tienen como propósito principal el ayudarle a los mexicanos a encontrar un hogar médico, un medical home, independientemente de su estatus migratorio. Dicen que las redes uno las tiene que construir antes de que se necesiten, y creo que no hay mejor ejemplo que el de la red de ventanillas de salud, que ahora hay 50 ventanillas a lo largo del territorio estadounidense que se dedican a eso,
a organizar ferias de prevención de enfermedades, ferias de promoción de la salud, así como también encontrar hogares médicos para los mexicanos que saben que están enfermos, que no tienen seguro médico, que probablemente están indocumentados y por tanto no se acercan a cualquier lado. En cada consulado tenemos un llamado Certified Application Assistant, un profesional que se dedica a ayudarle a nuestros paisanos a navegar el sistema de salud estadounidense. Gracias a eso es que no únicamente a través de los esfuerzos de vacunación y pruebas que les describía hace un momento, sino simplemente canalizando a la gente hacia las clínicas comunitarias y lugares donde al día de hoy se aplican vacunas o se hacen pruebas de COVID, es que nosotros contribuimos a la salud de las comunidades a las que servimos, que fueron particularmente afectadas por el COVID. En este condado, la gran mayoría, prácticamente la mitad de las personas que lamentablemente fallecieron por COVID son mexicanas o de origen latino, la mayoría mexicanas, la mitad aproximadamente de las personas contagiadas durante la peor época del COVID fueron principalmente latinas. Y termino, si me permites, José, con la tercera acción que yo quisiera compartir a quien nos está escuchando, porque ilustra también el trabajo de los consulados. No solo hacemos documentación, que ya explicaba, los documentos de identidad, no solo hacemos protección, que es lo que hace la ventanilla de salud o lo que hacemos al llevarle vacunas a nuestros connacionales, también hacemos de manera muy importante promoción. Y aquí en San Diego, la industria, digamos, que está mejor vinculada con la economía global, la cual constituye la ventaja comparativa de esta región frente a otras, es el ecosistema de biotecnología en el área de San Diego, en el sur de California, pero principalmente en el área de San Diego. Y como también recae en nuestra responsabilidad la promoción económica, es que con apoyo de la Cancillería, nosotros vamos a organizar un pabellón, el Pabellón de México, en la conferencia Bio 2022. Estoy muy agradecido con la AMIF por el apoyo que nos han dado para hacer este pabellón realidad, con una docena de empresas y de laboratorios que están ya muy involucrados en el área de ciencias de la vida y biotecnología y haciendo trabajos de investigación de vanguardia para poder vincular mejor a la economía mexicana y en particular al sistema biotecnológico, al sector biotecnológico con el ecosistema de San Diego. Va a ser del 13 al 16 de junio aquí en San Diego, la Bio 2022, 8,000 empresas, 60 países vendrán a este hub de la biotecnología que es San Diego. Ojalá que nos esté escuchando y esté interesado, se acerque a la MIF, se acerque a nosotros, al consulado, y pueda participar en Bio 2022. Muchísimas gracias, José, por la oportunidad. Al contrario, señor cónsul, muchas gracias por clarificarnos esa gran labor que se ha venido haciendo por esa red que también pues es la más grande que tenemos de alguna manera de forma natural por ser nuestro vecino, pero también viendo a Canadá, pues qué bueno que tengamos tanta presencia. Y pues dicho eso, y creo que hay varias preguntas que se antojan de mucho interés. Muchas gracias, Carlos. Le pediría a José Ángel Regla Nava si nos pudiera compartir su posicionamiento ante este tema de redefiniendo la salud, una visión integral. Entiendo, José Ángel, que vas a compartir un contenido. No sé si ya lo tengas por ahí listo. Creo que ya está. Creo que ya lo estamos viendo. Muchas gracias, José Ángel. Y pues, adelante. Ahorita no te estamos escuchando, si tengas el mute. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer por la invitación a los organizadores, a Fernando Fon y a ti, José, por la moderación de este importante foro. Sabemos la importancia y relevancia de estos eventos de la Semana de Innovación y, por supuesto, agradecer a MIF.
Ahora sí comparto pantalla, solamente confirmarme que está correctamente. Sí, está bien, lo estamos viendo. Perfecto, entonces yo me enfocaré en esta intervención en compartirles mi experiencia en lo que es el ámbito de la investigación científica con un enfoque internacional, precisamente como lo comentó nuestro cónsul Carlos en San Diego. Voy a hablar sobre mi experiencia donde participé por varios años, precisamente en la ciudad de San Diego, California, en un instituto de investigación, y me parece un foro bastante importante y creo que es de vital importancia compartirles esta experiencia durante la pandemia de COVID-19. En los inicios de la investigación, de mi parte, en lo que es México, pues yo inicié como asistente de investigación en un centro de investigación biomédica de Occidente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, combinando este rol con docencia en diversas instituciones públicas y privadas del país. Sin embargo, estuve en constante búsqueda de posgrados a nivel nacional. Ahí vemos algunas de las instituciones que tuve la oportunidad de visitar. Como pueden observar, pues está el Centro Nacional de Biotecnología, algunas universidades e institutos de investigación por parte del país. Sin embargo, no fue cuando por parte del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, España, es un centro enfocado al área de biotecnología, donde inicié mis estudios de investigación en el extranjero, desarrollando la maestría y doctorado. Precisamente inicié en el año 2010 y terminé en el 2015 mi tesis doctoral. Curiosamente, la tesis doctoral que yo elaboré fue el diseño de una vacuna para prevenir la infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo y grave, que ahora toma una gran relevancia por el tema de la pandemia de COVID-19. Sabemos que la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave del SARS-CoV-1 apareció en el año 2002 en China también. Ocasionó una rápida diseminación, causando 8,000 casos confirmados y una tasa de mortalidad del 10%. También se caracteriza por fiebre, neumonía y muerte, como es el caso del SARS-CoV-2, la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Afortunadamente fue controlada en el año 2003. Dentro de lo que estuve realizando en el Centro Nacional de Biotecnología fue precisamente enfocar los estudios para desarrollar una vacuna estable genéticamente para prevenir esta infección del SARS-CoV-2. Les menciono que estuve colaborando con dos principales coronavirólogos importantes a nivel nacional. Es Luis Enjuanes, radicado en Madrid, España, pero a su vez estuvimos colaborando con Sterling Perlman en la ciudad de Iowa, en Estados Unidos, donde es un gran investigador que lleva más de 30 años trabajando con coronavirus, y hemos logrado publicar algunos trabajos, entre los que mencionamos pues en la siguiente diapositiva, pero principalmente una de las relevancias fue obtener una vacuna candidata para proteger contra este tipo de infecciones virales, que fue una gran base para el desarrollo de las vacunas actuales contra COVID-19. Sin embargo, como muy bien lo mencionó, por ejemplo, Carlos, la ciudad de San Diego está enfocada a gran medida a la investigación. Hay una gran cantidad de compañías farmacéuticas, institutos de investigación y universidades. Entonces fue de ahí que yo logré obtener una posición postdoctoral para desarrollar pues un enfoque que fuera importante para nuestro país. Entonces yo realmente quería trabajar con dengue ahora, porque sabemos que es muy importante los casos de dengue en México. Sin embargo, nos tocó la curiosidad o la instancia de que ocurrió la epidemia de Zika, entonces rápidamente nos movimos a trabajar con Zika. Les comento que finalmente en el área de San Diego, pues estuvimos colaborando con diversas instituciones, como puede ser las universidades de Texas, Nueva Jersey, o la Universidad de Washington, o inclusive el gobierno de China. Entonces les comentaba que estuvimos trabajando principalmente en estos años con Zika,
y dengue principalmente. Ambos son virus que son problemas de salud pública acorde a la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que estos virus son transmitidos por vectores, principalmente por la picadura del mosquito Aedes. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. Sabemos que los virus se caracterizan, en el caso de dengue, por 4 serotipos, en el caso de Zika, 2 lineajes, y ambos ocasionan una incidencia alta y causan muerte. Sin embargo, no hay vacunas y antivirales disponibles hasta la fecha. De ahí la importancia de, por ejemplo, la organización de estos eventos para ver la gran importancia y relevancia de las compañías farmacéuticas. En este caso también estuvimos enfocados a diseñar vacunas para combatir dengue y Zika. Hemos publicado una gran cantidad de publicaciones referentes al virus del Zika y dengue en diversas revistas internacionales del ámbito de alto impacto, como son de la revista de Cell, Science y Nature. Y una de las más relevantes fue publicada en la revista de Science, donde obtuvimos también una vacuna candidata para proteger la infección por el virus del Zika, basada en una tecnología de RNA muy similar a la que se utiliza para combatir la COVID-19, como son las de Pfizer y Moderna. Sabíamos que, por ejemplo, en el caso de mi participación en España, pues logré estar involucrado en el trabajo directamente con el virus en laboratorios BSL-3 de contención biológica. Debido a esta experiencia, cuando llegó la pandemia de COVID-19, rápidamente nuestro instituto localizado en San Diego, pues se enfocó a una gran inversión de miles de dólares para promover la construcción de un laboratorio BSL-3 en nuestro instituto. Precisamente estas fotografías de la parte de abajo ya son cuando estuvimos trabajando directamente con el virus, al inicio de la pandemia del año 2020 y principios del 2021, y en la actualidad seguimos trabajando pues, con el virus SARS-CoV-2. Hemos logrado rápidamente publicar uno de los primeros artículos, por ejemplo, el uso de la nanotecnología para combatir la COVID-19, que fue el ganador de la mejor publicación en la revista de ACC Nano. También hemos publicado otros trabajos de la importancia de la inmunología en el virus del SARS y un trabajo muy importante en el desarrollo de vacunas contra COVID-19, donde hemos hecho un panorama de cómo son elaboradas las vacunas contra COVID-19. También hemos sido seleccionados como candidatos para la medalla de Belisario Domingo por parte del Senado de la República por nuestras participaciones internacionales para combatir la COVID-19, y actualmente estamos trabajando en varias publicaciones mencionando variantes, la actividad cruzada contra COVID-19 y la genómica de este virus. Gracias a la actualidad, como sabemos, de la tecnología actual ocasionada por la COVID-19, pues nos facilitó realizar una gran cantidad de entrevistas en el ámbito de COVID-19, principalmente en diversos ámbitos internacionales, principalmente en foros como Televisa o Telemundo, Meganoticias, periódicos nacionales e internacionales, sobre todo para promover la vacunación y aclarar dudas sobre el virus del SARS. Hemos participado también en una gran cantidad de divulgación, publicando, por ejemplo, en revistas de National Geographic, muy interesante, principalmente para desmentir cosas y mitos y mentiras sobre las vacunas de COVID-19 y una gran información relevante para entender la pandemia actual. Hemos también estado involucrados en una actualización internacional en el área de investigación, visitando diversos institutos internacionales o universidades, como participación en la Universidad de China, en Tsinghua, en Singapur, en la Universidad de Berkeley, Maryland, Instituto Pasteur, entre otros institutos relevantes. Y finalmente, nomás me gustaría finalizar haciendo una visión o un resumen de la situación actual de la pandemia de COVID-19 y de la vacunación. Actualmente sabemos que hay más de 500 millones de casos confirmados. Lamentablemente, más de 6 millones de personas han fallecido. Sin embargo, esto ha sido controlado o ha evitado una gran cantidad de muertes por la gran cantidad de vacunas que han sido administradas. Llevamos más de 11,000 millones de vacunas administradas a nivel global. Sabemos que ya existen más de 100 vacunas en desarrollo y actualmente tenemos 12 vacunas aprobadas por completo.
Y algo que mencionar es que la pandemia lleva una tasa de vacunación a nivel mundial del 65%. Todavía nos queda este año para seguir vacunando, pero ya vamos avanzando, ¿no? Y finalmente me gustaría terminar mi intervención donde mencionó la importancia de la colaboración científica, sobre todo de instituciones nacionales con el extranjero y sobre todo buscar un vínculo internacional con farmacéuticas. Por ejemplo, nosotros hemos logrado hacer un vínculo con mi Instituto de Investigación en San Diego, California, con lo que es la Joya Instituto, para implementar un laboratorio basado o con un tema de bases moleculares inmunológicas y evolutivas de virus emergentes, y sobre todo el gran reto en nuestro país. Yo me acabo de incorporar recientemente aquí a México en la Universidad de Guadalajara el año pasado a finales, pero la búsqueda de financiamiento constante que tenemos en nuestro país es el gran reto que tenemos, como es el CONACYT o el COTSIJAL, o vincular algunas industrias farmacéuticas, ¿no? Eso sería por de mi parte, José, y realmente te agradezco mucho por la invitación. Un gusto, José, y un orgullo saber que tenemos este tipo de contribuciones de México con tu talento. Se antojan varias preguntas y dejémosla en un momentito para escuchar brevemente a Martín Camargo para entrar a esta parte de la sesión. Martín, si nos ayudas con tu presentación. Creo que no te estamos escuchando. A ver tu micrófono. Creo que ya todavía no abre su micrófono. Ya estoy. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Ya. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Me parece que cerrar con la parte tecnológica va a ser muy, muy afortunado y muy interesados en escuchar a Cisco en esta parte. En lo que abre mi pantalla, les quiero agradecer la invitación. Nosotros vamos a hablar del tema de creo que no me deja compartir mi pantalla, no sé si ya la están viendo. Ya, ¿verdad? Ahí estás, Martín, se ve muy bien. Está nomás la última lámina, una lámina antes de la presentación. Exacto, sí. Ya la estamos viendo. Gracias. Gracias por la invitación. Les estaba dando el agradecimiento. Digo, creo que a lo mejor este foro no todo el mundo conoce el trabajo que hacemos en Cisco. Cisco es la compañía de comunicaciones, de equipo de comunicaciones, tecnología de comunicaciones más grande del mundo. Mucho de nuestro pedir viene, originalmente éramos la compañía de Internet, y digamos, en todos estos años han pasado muchas cosas. Nosotros voy a compartir el impacto que está teniendo en salud el uso de estas tecnologías. Nos referimos a tecnologías digitales, a la utilización de comunicaciones, procesamiento de cómputo. Y para comentarles qué es lo que buscamos mejorar en al menos 10 veces en lo que nos metamos. O sea, si vamos a usar tecnología en algo, que por lo menos lo mejore 10 veces. 10 veces más atención, 10 veces más rápido, 10 veces por lo menos, ¿no? Y el gran contenido es hacerlo 100 veces, ¿no? Es lo que se buscaría, pero por lo menos 10. Entonces nosotros vemos 4 columnas, 4 áreas de trabajo en las que las tecnologías de comunicaciones, la tecnología digital pueden impactar. Vemos el cuidado ubicuo del derechohabiente, del paciente, la terminología que se quiere usar, y básicamente ahí vemos 3 grandes áreas, lo que es la telemedicina y telesalud, que llevan mucho tiempo desarrollándose. La pandemia ha sido un catalizador, o sea, cosas que pensaban lejanas, futuristas, inaceptables, como que me vea un doctor a través de una videoconferencia, pues se hicieron pan de todos los días. Igual los cuidados remotos virtuales, o sea, que el paciente pueda estar aislado. Y algo muy importante en esto, permitir que el paciente pueda conectarse con el tratamiento, con el médico, con el servicio, con el medio que tenga. No importa si es un teléfono pequeño, medio viejo, si tiene una computadora, si tiene una gran unidad. El siguiente punto que vemos es la utilización de datos de información para llevar los procesos. Entonces, primero algo
que es la colaboración entre los funcionarios y los diferentes profesionales de la salud. Verán ustedes, si observan, usamos la palabra ubicuo mucho. Eso es algo que nos importa mucho en la tecnología. El concepto tiene que ser, pues, donde estés, con lo que tengas. Eso es algo muy importante. Y si se fijan ustedes, si vamos a un modelo tradicional en el que yo tenía que ir al hospital, en el que yo tenía, si me tocaba ver un especialista de los que no había en mi región, tenía yo que viajar, es el tipo de mejora de 10 veces. Vemos nosotros la compartición de datos en lo que se llama técnicamente la nube, es decir, que no exista en un lugar fijo. Y es algo que tiene que ser de misión crítica, nunca debe fallar. Y también vemos la integración con los dispositivos y el uso de inteligencia artificial. Aquí, para inteligencia artificial y no caer en temas que mucha gente confunde con ciencia ficción, inteligencia artificial lo definimos como un modelo de cómputo diferente al tradicional. El cómputo tradicional que nosotros conocemos, teníamos un gran volumen de datos al que nosotros le aplicábamos un algoritmo, una forma de procesar esos datos y obteníamos resultados. Ese es el cómputo tradicional, es lo que estamos usando, es lo que nos permite hacer esta videoconferencia. La inteligencia artificial parte al revés. Tenemos resultados obtenidos de muchas fuentes y no sabemos cómo. Aplicamos procedimientos y a partir de eso obtenemos datos. Es decir, a partir de información aparentemente inconexa podemos dar sentido y encontrar información que no es evidente a la vista. Eso es algo importante y es lo que buscamos con esto. O sea, a partir de información masiva de pacientes, enfermedades, cruces con datos demográficos, ver qué información se puede tener. El siguiente punto que buscamos es transformar y dar eficiencia operativa. Una vez más hablamos de cuestiones de movilidad, clínicas móviles, operaciones alternas, algo que también es que catalizó la pandemia. Ahora hablamos de una fuerza laboral híbrida, que es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros en esta fuerza laboral híbrida, podemos estar en oficina, podemos estar fuera de la oficina y podemos hacer. Y lo importante es continuar, pensar en automatización y que las comunicaciones son el ADN de la información que tenemos. Y esto no olvidamos nosotros que ocurre en un entorno altamente regulado que requiere la privacidad del paciente. Entonces, una conversación que hay que pensar es la ciberseguridad, porque los datos médicos, pues, es información muy valiosa. Hablar de la seguridad con los diferentes dispositivos médicos y toda esta conexión de datos que tenemos y todos los temas alrededor de cuando tenemos nosotros pacientes, tenemos video, tenemos consultas remotas, hay un tema de privacidad que es muy relevante. Y entonces, para tener rápidamente la presentación, o para resumir, les diría, lo primero que vemos es que las instituciones de salud tienen que considerar todos los temas de ciberseguridad. O sea, digamos, el gran premio de la tecnología es esta mejora de al menos 10 veces. El gran riesgo que tenemos es que en este mundo complicado, la ciberseguridad es una consideración que hay que tener. El segundo, yo les diría, es un gran momento. La pandemia nos ha enseñado que la tecnología nos puede cambiar el comportamiento, nos puede dar estos beneficios de 10 veces. Hay que considerar que cuando nos movemos a tecnología, la continuidad de la operación es indispensable. O sea, podemos tener inclusive operaciones de más de 12 horas, pero no podemos detener la operación 24 horas, no podemos detener la operación. También algo que es importante considerar es que la infraestructura tecnológica, la innovación tecnológica tiene que ir acompañada de pensar en las personas, o sea, procesos de adopción, y todos los procesos de innovación necesitan desarrollar talento. O sea, no es pensar, compro lo más caro, lo más novedoso, quiero lo más moderno. Hay que pensar en la gente que lo va a usar. Hay que pensar que las comunicaciones que tienen que ser escalables, podemos hablar de millones de pacientes, y hay que pensar y dejar de ubicar un lugar geográfico con la salud. Los datos, la información médica existe en la nube, en un éter.
Y finalmente, para terminar y agradecerles, diría, en Cisco tenemos experiencia internacional. Hay más de 17,000 clientes globales que han adoptado alguna parte de estas soluciones, algunos más avanzados, otros menos, pero es algo que no es ciencia ficción, es algo que está ocurriendo. Muchas gracias, José. 7 minutos. Muchas gracias, Martín, por esta presentación y cerrar con broche de oro la parte de todo el círculo de salud que es el habilitador tan importante y bueno, a veces el potenciador o el que genera las oportunidades, como claramente nos explicabas con la inteligencia artificial. Y me parece que bueno, agradeciéndote, tenemos un marco pues muy completo porque nuestro cónsul Carlos González nos dio pues una visión regional, una visión geográfica muy de contexto, y luego ya bajamos a, digamos, el principio donde inicia todo, ¿no? Con la investigación, con José Nava, y cerramos contigo con un habilitador que es como la tecnología. Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría preguntarle al cónsul Carlos González. Carlos, viendo tú la región y ahora con todo este concepto de yendo de lo global a lo regional, y lo que tanto las guerras como la pandemia nos han demostrado, el tener una diversidad para no depender de un solo punto. En la región específicamente de California, San Diego como tu punto focal, entendemos, bueno, ya hay déjame llamarle así, un clúster importante de biotecnología con maquiladoras y esta colaboración que mencionabas. Tú, como tendencias del desarrollo, y qué bueno que nos comentas de este evento de Bio, ¿no? Que se va a hacer en junio, ¿qué tanto va a transformarse hacia adelante en los próximos años esta región o otras que tú veas, como también entiendo Juárez es también una parte muy importante de dispositivos médicos, toda la frontera en esta parte del oeste, del oeste. Nos interesaría mucho esa visión, pensando inclusive en cómo se pueden estar integrando los elementos de fabricación y desarrollo tecnológico con la investigación y con la academia. ¿Qué tanto están colaborando esos tres elementos? Y déjame hacer mención, y ojalá lo conocieras y seguir activo en la Universidad de California en San Francisco. Entiendo, hay toda una unidad de investigación en colaboración público-privada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves hacia adelante esas tendencias y esa colaboración público-privada con un catalizador como puede ser el consulado en México? Adelante, Carlos. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Mira, la verdad es que yo soy muy optimista. Quizás esta es una malformación profesional. Los diplomáticos casi por oficio debemos ser optimistas, pero creo que en este caso no es un acto de fe, sino es algo que vemos cotidianamente aquí en San Diego. Por ejemplo, nosotros tenemos la Joya Institute of Immunology. De hecho, las fotos que mostró José Ángel, en donde él trabajó por un rato, hizo investigación ahí, son justamente de la Joya Institute of Immunology, el Instituto de Inmunología de La Joya, que está a la vanguardia en sus 29 laboratorios sobre diversos temas alrededor de la biotecnología y las ciencias de la vida. Y nuestra gran ventaja comparativa es geográfica, por un lado, pero no únicamente. Nosotros tenemos todo para integrarnos mejor a esta comunidad científica alrededor de lo que llaman el Valle del Sorrento, Sorrento Valley, que es de la que forma parte la Joya Institute of Immunology. Pero menciono ese instituto como ejemplo porque recién yo tuve oportunidad de conversar con 15 jóvenes, 15 muchachos, seguramente con los mismos antecedentes o antecedentes similares a los de José Ángel,
que fueron primero, que son todos ellos muy jóvenes, recién egresados de la UNAM Morelos, del campus Cuernavaca, estudiaron biotecnología, o recién egresados del CICESE aquí en Ensenada, y forman parte ya de estas redes en donde los muchachos vienen a hacer prácticas profesionales durante sus últimos semestres, y a veces se quedan aquí todo un año. A mí me consta, porque lo vi, digamos, de manera directa, cómo estos jóvenes no solo vienen a hacer prácticas profesionales, sino que luego los contratan como técnicos laboratoristas o como asistentes de investigación, y a partir de ahí pueden seguir vinculándose y haciendo investigación y eventualmente seguir con sus estudios de doctorado. Lo que yo te estoy tratando de describir es algo que me entusiasma mucho, porque así como hay hoy 15, esos 15 se irán a su doctorado y luego vendrán otros 15. Y sí, claro, no todos regresarán como José Ángel a México. Ojalá muchos de ellos lo hagan. Pero aún si no regresan, formarán parte de estas redes de vanguardia frente a las cuales nosotros nos tenemos que vincular. Y cuando digo nosotros, es un cóctel muy amplio de empresarios, de instituciones académicas, de agencias de gobierno, que debemos utilizar la biotecnología y en específico la cercanía geográfica y digamos, el capital humano clave que ya tenemos en esta industria para vincular mejor a México con la economía global. Nuestra ventaja comparativa no es únicamente la cercanía con San Diego, aunque es muy importante, sino es la red de universidades que ya están formando a profesionales mexicanos que pueden hacerla en México o en cualquier parte del mundo si reciben las oportunidades mínimas suficientes. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos ese enfoque. Y bueno, creo que, aunque lo dices que casi por oficio es ser optimista, nos dan siempre mucho gusto escuchar casos de éxito, y deseando mucho éxito para este evento. Y pues bueno, en esta línea creo que se antoja claramente ver con José, que bueno, estuvo por esa región, José Nava, Regla Nava, pero digamos, ese ángulo, José, de cómo incentivar en México el que haya una mayor industria de innovación, qué es lo que nos falta para terminar de detonar, como se está empezando o ya se ha venido gestando en esa región que nos señalaba el cónsul. No sé, se me antoja el caso de Puerto Rico, que Puerto Rico, uno de sus principales ingresos es la parte de investigación clínica. Entonces, ¿cómo podemos ser un Puerto Rico, pero a lo grande, ¿no? Porque en términos de dimensiones no nos comparamos, somos mucho más potentes. ¿Qué reflexiones nos puedes dar ahí? Adelante, José. Sí, José, creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que podría mencionar que definitivamente es una colaboración, buscar lazos internacionales, vínculos con instituciones que tienen pues mejor trayectoria o mejor vanguardia en el ámbito pues internacional, y sobre todo definitivamente pues yo diría que inversión. La inversión finalmente es uno de los pilares que mueven la investigación. Sabemos que finalmente la investigación científica pues es muy importante en la salud. Definitivamente pues ha quedado de manifiesto que el fortalecimiento de la salud pública pues es de vital importancia. Yo considero que finalmente las dos razones que nos faltaría pues es buscar más colaboración e inversión y motivación, sobre todo, como bien lo mencionó Carlos con su intervención anterior. Creo que existe una gran cantidad de jóvenes entusiasmados por parte del país, y creo que existe falta un poco de promoción para apoyo por parte de las autoridades públicas y privadas también, para pues que los jóvenes
puedan tener como un respaldo para promover esta investigación y tengan ese conocimiento de que pueden hacer y avanzar precisamente, ya sea en el extranjero o si deciden regresar a México, pues que tengan ese apoyo, ¿no? Muchas gracias, José. Entonces, creo que es muy claro el que siempre, nunca es suficiente el apoyo, siempre cuando más venga, más se puede aprovechar y tal vez el creérnoslas, ¿no? Creemos que creer que sí es posible, ¿no? Y que sí podemos aportar, como tú ya nos has dado claros ejemplos. Y bueno, aquí el rol de la tecnología, ¿no? Y me switcheo con Martín. Muchas gracias, José. Martín, en ese sentido, y dado todos los ejes tecnológicos que nos señalas, entiendo, hay una regulación que está en discusión en la Cámara de Diputados, Senadores, sobre una ley de todo lo que es salud digital, telesalud, y ahora con todo lo que se ha potenciado por la pandemia, desde el WhatsApp para comunicarte con tu médico hasta cosas más sofisticadas, ¿qué tan rápido crees que ese marco regulatorio pueda ayudarnos a seguir potenciando esto? ¿O lo ves más como un inhibidor? En fin, ¿qué tanto podemos esperar de eso? No, mira, yo creo que el marco regulatorio hay que verlo como un habilitador. No necesariamente va a quedar perfecto al principio y tenemos que pensar que no necesariamente le damos al 100% de las leyes el primer día, pero sí crea un marco de certidumbre para ir ajustando. O sea, yo creo que el marco regulatorio ayuda a empezar a usarlo y tener una disposición a corregir lo que se vaya dando en el caso. O sea, podemos pensar en telemedicina, podemos pensar en salud, y cada situación ya particular cuando la construyes, en cada país presenta situaciones muy particulares, pero yo creo que ayuda definitivamente. O sea, siempre es mejor hacerlo regulado que estar innovando al aire. Es una red de protección para todos estos detalles inesperados que hay, y a final de cuentas es una guía para quien está haciendo estas soluciones. El marco regulador, como comenté, regulatorio, es muy importante considerarlo cuando estamos haciendo cosas alrededor de salud. Entonces es mejor que haya un marco regulatorio a que no lo haya, no tengo duda. Muchas gracias, Martín. Y bueno, quisiera, habiendo reflexionado este asunto de usar el marco como marco de certidumbre, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín, y me dio mucho gusto escuchar, bueno, que Cisco busca potenciar hasta 10 veces, empezando con al menos 10, ¿no? Y toda esta parte de ubicuidad, creo que también fuiste súper claro en la parte de resultados y cómo la inteligencia artificial no parte de datos para de ahí derivar, sino al revés, parte de resultados para ahí dar datos. Me pareció muy, muy clara ahí la situación que nos presentas. Entonces, les voy a pedir, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una segunda ronda, iniciando con Carlos. Y en ese sentido, Carlos, básicamente, tener tu punto de vista de toda esta red de 50 consulados y teniendo, vamos a decir, un compromiso internacional, como a mí nos han mostrado cierto camino con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Qué tanto están ustedes teniendo eso como un marco para impulsar el desarrollo hacia adelante? ¿Sería un marco de utilidad? No sé en qué punto lo tengas hoy, qué tanto se está colaborando con Naciones Unidas. Entendemos que en México hay aproximadamente unas 25 oficinas, lo cual siempre está el PNUD y los diferentes agentes. Bueno, desde el consulado en Estados Unidos, ¿tú ves ahí sinergias a través de los ODS 2030 o por qué ángulos podemos potenciar y alinear los esfuerzos que nos den indicadores y sumemos con la parte global? Adelante, Carlos. Te agradezco mucho, José. Bueno, primero déjame añadir un poquito a tu pregunta sobre el marco regulatorio. Quisiera yo añadir muy brevemente, como saben, yo soy parte del gobierno federal, los consulados lo somos parte de la Cancillería y del Servicio Exterior.
Y la verdad es que nosotros tenemos, antes que nada, que ver Bio y la participación del pabellón de México en la conferencia de Bio, y lo cito como un ejemplo, pero deben haber muchos otros, como una oportunidad para fortalecer este cóctel del que te hablo entre académicos, empresarios y funcionarios de gobierno. Porque sí somos un país que está en muy clara necesidad de diseñar un régimen regulatorio que sea competitivo frente a otros países del mundo. Y ahí sí necesitamos hacerlo en un contexto en donde haya una muy estrecha colaboración entre el sector académico, el empresariado y los funcionarios de gobierno encargados de diseñar finalmente ese marco regulatorio. Aquí sí no funciona que cada quien jale por su cuenta, tiene que ser un esfuerzo de colaboración, sí, como es el objetivo en esta industria en específico de la biotecnología. De lo que se trata es de traer a México procesos o parte de procesos de manufactura, de procesos de prueba, de avances que se hacen en otros lados del mundo para poder mejorar la posición de México e integrarnos mejor a las cadenas de suministro, traer vacunas para que se puedan elaborar a México. Necesitamos asegurarnos de que tenemos un marco regulatorio competitivo en comparación con el de otros países. Y respecto al reto del desarrollo sustentable y la labor que pueden hacer los consulados, pues creo yo que jugamos un papel fundamental. México tiene la ventaja no solamente de tener representaciones diplomáticas en la mayoría de los países del mundo, en los más grandes o con los que nosotros tenemos mayor relación, sino también tener una red de oficinas de representación consular en los gobiernos subnacionales, que para nosotros en buena medida son mucho más importantes que en términos de vinculación que 80% de los países del mundo. Me refiero, por ejemplo, a California y a Texas, que son sin duda nuestros principales socios comerciales, no dentro de Estados Unidos, sino del mundo. California es la quinta economía global. California es la vanguardia en términos, por ejemplo, de legislación en materia de cambio climático. Ellos desde el 2006 reformaron sus leyes para facilitar las energías limpias. Y de nuevo, nosotros somos su principal socio comercial, estamos pegados a ellos. Ese es el modelo en el cual nosotros nos debemos vincular mejor para promover nuestras propias energías limpias y hacer sinergia e integrarnos aún más a la economía californiana. Muchísimas gracias, Carlos, y tomo eso como una excelente reflexión final. Y pues buscando hacer lo mismo con José y con Martín. José, una reflexión final, y no sé si puedas introducir tenemos de un minuto nada más cómo vamos como México respecto a nuestra vacuna patria, o si hay alguna señal ahí de una vacuna mexicana, pero digamos en un minuto un cierre, una reflexión final, te lo apreciaríamos mucho, José. Sí, bueno, la vacuna de Patria sigue en estudios de fase clínica 2. Están reclutando voluntarios y siguiendo pues estudios que demuestren la eficacia y la seguridad de la misma, y están en desarrollo esa vacuna y algunas otras vacunas en el ámbito nacional. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una reflexión hablando de la pandemia de COVID-19. O sea, realmente esta pandemia ha dejado en claro la necesidad de la importancia de la salud e invertir en la misma. Finalmente, los costos en el tratamiento de diversas enfermedades pueden ser más costosos que invertir en la misma mejora de la sanidad pública. Claro ejemplo, podemos tener que indirectamente evitaríamos pues incapacidades médicas de diversos trabajadores, como estuvimos observando durante la época de la pandemia. Por lo tanto, considero que sí se está creando una conciencia en el mejoramiento de la salud en diversos ámbitos, pero definitivamente en el ámbito de la investigación científica, que es mi rubro, pues el fortalecimiento
de la salud, pues está dada básicamente en la investigación. Claro ejemplo lo tenemos en el desarrollo de las vacunas contra COVID-19, nuevos tratamientos, por ejemplo, nuevos anticuerpos monoclonales, nuevos antivirales. Me gustaría concluir, por ejemplo, de que definitivamente invertir en recursos en salud no es un gasto, es una inversión hacia un futuro y mejorar una calidad de vida en nuestra población y en la sociedad. Definitivamente la frase con la que me gusta cerrar en diversas intervenciones es que la protección, por ejemplo, de la población mundial contra el virus del SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia de COVID-19, no pudo haber sido posible sin una colaboración internacional y que se trabaja de una manera conjunta y una inversión de forma internacional, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente, José, por esta invitación. Al contrario, José, y gracias por esta reflexión en donde definitivamente la colaboración, lo multidisciplinario y una visión global es fundamental. Muchísimas gracias. Y pues, Carlos, te toca cerrar con broches de oro en esta parte. Perdón, Martín, en ese sentido, Martín, ¿podrías citar de parte de Cisco, como parte de tu reflexión final de un minuto, algún ejemplo, caso de éxito que pudiera ser relevante o que se está gestando y tu reflexión final? Muchas gracias, Martín. Gracias. Mira, les podemos compartir un caso rápido, que es una muestra con la que yo cerraré mi mensaje, que es el momento al inicio de la pandemia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues evidentemente, por volumen de atención requerida, desconocimiento que había, se vivían escenas muy complicadas de familias, gente enferma, hospital saturado. Hicimos una implantación muy rápida de un tema de cuidado remoto del paciente, de tal forma que a través de tecnología los pacientes se podían enlazar con su enfermo al interior del instituto sin tener que pasar, aumentando esta capacidad de que la gente se sintiera en contacto, sin saturar el hospital, sin distraer a los profesionales de salud, y fue algo que se pudo hacer muy rápido en un par de semanas, y es el tipo de ejemplo que da 10 veces lo que había, ¿no? O sea, la gente que estaba en ese trance de tener un familiar enfermo, agrégale a todo el desconocimiento que había, el no saber cómo estaba tu familiar, el no poder hablar con él. Entonces yo diría que ese es un caso real, una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer. Y yo terminaría con dos ideas, una propia y una que me quiero robar de mis colaboradores del panel. Uno, ahora es el momento de empezar. No hay mejor momento, la pandemia nos ha dejado una sensación, un zeitgeist, un espíritu del momento en el que queremos probar cosas o podemos probar cosas, y la palabra que he escuchado muchas veces de mis compañeros de panel es colaboración. Entonces, es el momento de lanzarse y no hay necesidad de lanzarse solos. Hay forma de colaborar, hay gente que lo sabe hacer, hay academia, están las instituciones, estamos el lado empresarial y es el momento para hacerlo. Y como comentario, señor cónsul, muy orgulloso, yo he visitado San Diego desde el punto de vista más de negocio, lo que se respira ahí es fenomenal. Yo siempre he dicho que San Diego es como la visión de un mundo que viene, y fue muy reconfortante ver toda la estructura de apoyo que tenemos atrás como gobierno federal. Y con eso termino yo. Gracias, Martín, muy amable. Muchas gracias a todos. Colaboración, red, eliminar mitos, y pues con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a MIF por esta oportunidad.